Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? El día de hoy vamos a hablar de un autor muy conocido en el mundo del cine y la ciencia ficción, pero un poco olvidado en el medio de las artes, y me refiero ni más ni menos que a H.R. Giger, quien se ha puesto de moda en México últimamente por el anuncio de una próxima exposición sobre su trabajo. Curiosamente, empecé a preparar este video antes de saber de esta expo, pero no está de más, pues dar una rápida revisión a su interesantísima biografía. El día de hoy, H.R. Giger. Hans Ruedi Giger, conocido en todo el mundo como H.R. Giger, nace en la ciudad de Coira, Suiza, el 5 de febrero de 1940. Siendo un niño retraído que prefería alejarse de otros infantes, una constante que mantuvo a lo largo de su juventud, marcada por la asistencia a un colegio católico de estrictas normas de conducta. De este periodo, Giger recordaría que uno de los castigos más comunes era ser llevado frente a un Cristo ensangrentado para hacer penitencia mientras un pastor le recriminaba por el sufrimiento de Jesús, hecho que marcó profundamente la personalidad del joven Giger, fascinado por la apariencia sanguinolenta de la representación de Cristo. La personalidad retraída y errática de Hans no mejoró en su pubertad, durante la cual se vio obligado a trabajar en una farmacia donde hallaba cierta paz en el poco contacto con otras personas, por lo que tenía mucho tiempo libre para vagar y realizar pequeñas esculturas en plastilina. Al respecto, el autor dijo en repetidas ocasiones que en ese momento no le interesaba el arte ni tenía noción alguna de lo que significaba, limitando su experiencia creativa a las pequeñas esculturas ya mencionadas y a bocetear castillos, trenes y dragones surgidos de una imaginación anclada a la tradición suiza que se volvió famosa en el género fantástico. Es en este periodo que Giger comienza a obsesionarse con las armas. Instruido por un hombre al que recordaría simplemente como Goldschmidt, quien le enseñaría el funcionamiento interno de diferentes pistolas y revólveres, mismo que se vio reflejado en sus obras posteriores. Paralelamente, comienza a desarrollar una obsesión con el sexo que se vería reflejada en una libido descontrolada que lo llevaba a masturbarse en el instituto. Sobre el tema, Giger recordaría que para deshacerme de la continua excitación me masturbaba durante las clases. Normalmente me sentaba detrás a la izquierda, con la esperanza de que nadie se diera cuenta de mi asunto, aunque una chica que se sentaba al final a la derecha posiblemente pudiera verme. En la década de los 60, Giger emigra a la ciudad de Zúrich y comienza la carrera de arquitectura y diseño industrial en la Escuela de Artes Aplicadas de esta ciudad, solventando los gastos como diseñador de interiores, donde aprende las técnicas de la tinta y el óleo. Hacia 1966, Giger se interesa en el método freudiano del análisis de los sueños y desarrolla su primera serie relevante de obras, a las que llamó Navidades para el psiquiatra, una serie de dibujos a tinta donde representaba visiones oníricas surgidas de su propio inconsciente, mismas que en sus palabras eran un producto de los meses en que tomaba notas de mis sueños, y después, siguiendo la teoría de los sueños de Freud, trataba de analizarlos. Con todo esto, descubrí que las horas antes de acostarse son decisivas para los sueños. Intenté influir en ellos a través de acciones antes de dormir. Tenía la firme creencia de que un psiquiatra tendría que comprender el mismo simbolismo que yo le otorgaba a las imágenes que recreaba, por eso ese título. Esta serie, que recuerda vagamente la obra de Dalí de Max Ernst, representó una revelación para el autor, quien consiguió promocionar su obra haciéndose relativamente popular, especialmente por la imagen titulada La máquina de parir, la cual le abrió las puertas al mundo del arte comercial, al que pudo dedicarse de lleno a partir de 1968 en colaboración con otros autores, como el caso del cortometraje Swiss Made de Freddie M. Müller, donde realizó el diseño del traje biomecánico para uno de los protagonistas.
Hacia 1969 comienza una relación abierta con la modelo y actriz suiza Lee Tobler, con quien comparte su afición por las drogas psicotrópicas y la promiscuidad, señalada posteriormente por el pintor como una relación autodestructiva. Sobre Tobler, el autor comentaría que ella tenía una enorme vitalidad y un gran apetito por la vida, por lo que deseaba que su vida fuera corta e intensa. Hacia 1971, Giger comienza a experimentar con la técnica del aerógrafo, influenciado por los hiperrealistas norteamericanos, pero con la firme intención de encontrar un lenguaje personal que abordara su obsesión con el sexo y las armas. Cabe destacar que el aerógrafo, por su forma mecánica, similar a una pistola, resultó ser una herramienta tremendamente placentera para el artista, quien se sentía identificado con dicho instrumento, creando una simbiosis mecánica que se vería proyectada en su obra, siendo uno de sus primeros motivos recurrentes el descrito en la obra Pasha's Den, la cual utilizaba la descripción visual del sistema de recogida de desechos de la ciudad de Colonia, esto como una metáfora del órgano sexual femenino. A partir de esta obra, el hallazgo de Giger del aerógrafo facilitó sus tiempos de trabajo, permitiéndole terminar una pieza de una sola sentada con un método que consistía en trazar líneas que después iban creando formas dentro de la superficie, usualmente empezando de izquierda a derecha en una suerte de pintura automática, surgida del inconsciente, por lo que conectaba con el casi extinto movimiento surrealista. No obstante, también siguió líneas de trabajo en base a otros autores como Tolkien o Lovecraft, recreando personajes o momentos salidos de estas novelas en su particular estilo, influenciado también por otros autores como Bacon, Dalí, El Bosco o inclusive Francisco de Goya. En el mismo año de 1971, Giger y Tobler visitaron a la directora Freddie M. Muir en Londres con motivo de la grabación de un documental sobre Giger llamado Passager, el cual incluía una entrevista con la pareja y diferentes metrajes individuales donde hablaban de su relación y sus actividades profesionales. En 1972, Tobler obtiene el papel en una obra de teatro, por lo que realiza una gira por el país que incluyó 130 presentaciones, agotando física y mentalmente a Lee, quien rompe con Giger en 1974 para mudarse a San Francisco con su novio norteamericano durante un mes antes de volver a Suiza para reanudar su relación con Giger. Tras este incidente, Lee abandona su carrera como actriz y abre su propia galería de arte, exponiendo autores como Manon, Walter Pfeffer o Jürgen Klauk. Al mismo tiempo, Giger empieza una fructífera relación con Alejandro Jodorowsky y Salvador Dalí, con quienes colabora para el proyecto de cine Dunes, basado en la novela de Frank Herbert, en el que también trabajaría con Moebius para llevar a la pantalla un largometraje protagonizado por el mismo Salvador Dalí. Y aunque el proyecto de Dunes jamás se llevó a cabo, el estilo de Giger llamó la atención de otro involucrado, Dan O'Bannon, quien posteriormente lo recomendaría a Ridley Scott para el proyecto Alien. En el mismo año, Giger crea dos de las obras que definirían su estilo, basadas ambas en el rostro de Lee, quien pasaba por una aguda depresión a pesar del éxito de su galería. Ambas piezas eran retratos biomecánicos de la joven, titulados simplemente como Lee 1 y 2, obras que desatarían la ira de la actriz, quien, algunos biógrafos aseguran, trató de destruirlas en un arranque de furia seguido por un colapso nervioso, una reacción cada vez más común en la frágil psique de Tobler, quien termina por suicidarse en 1975 disparándose en la cama, aparentemente con una de las armas de Giger. Tenía 27 años. En el suelo, escrito con letras gigantes, Lee Tobler simplemente había escrito la palabra adieu. A raíz de este hecho, muchas personas acusaron a Giger de influenciar negativamente sobre Lee hasta el punto de llevarla a un colapso nervioso. No obstante, el autor se vio devastado por la muerte de su pareja, reflejándolo en una obra mucho más oscura y plagada de referencias al satanismo y la mitología de H.P. Lovecraft, en lo que se podría considerar la etapa más oscura de Giger, obras que presenta en el libro Necronomicon de 1977.
Hacia 1978, Giger es solicitado por Ridley Scott para diseñar junto a Carlo Rambaldi el monstruo de la película Alien, para lo que se basó en su obra anterior, de manera específica en Necronomicon número 6, esto para el diseño de la criatura, quien tenía una apariencia cercana a los motivos biomecánicos explorados con anterioridad por el artista, quien también colaboró en la mitología extraterrestre de la obra de Scott, específicamente diseñando los huevos de Alien, aunque estos originalmente tenían una apariencia vaginal, pero fueron modificados por el mismo Ridley Scott, así como con el diseño del Space Jockey, personajes reconocibles fácilmente por el estilo particular del pintor suizo. Una participación que le valió el Oscar a Mejor Diseño Escénico en 1980. A partir de esta colaboración, Giger saltó a la fama cinematográfica, siendo solicitado por directores como Brian Gibson para el diseño de Poltergeist 2, o David Fincher para Alien 3, o incluso Roger Donaldson para la película Especies. Colaboraciones que le permitieron acceder a un estatus de celebridad artística, pero cuyos resultados eran insuficientes para las aspiraciones de Giger, quien también colaboró con distintos músicos, especialmente en el diseño de portadas y arte para estos artistas, como Deborah Harry, cantante de Blondie, Emerson, Lake and Palmer, Dead Kennedys, entre otros. En el ámbito de la publicidad, Giger ha tenido diferentes participaciones, resaltando el curioso comercial para la marca Levi's, donde una mujer confronta un tren surgido directamente de las obsesiones más antiguas del autor para demostrar la durabilidad y carácter del portador de jeans tradicionales, quedando como un motivo casual en el universo gigeriano. En 1998, la ciudad de Gruyères en Suiza inaugura el HG Museum, utilizando un castillo medieval de 4 niveles a modo de galerías, donde se exhibe obra de distintos autores, pero también la colección permanente de H.R. Giger, constituida por cerca de 600 pinturas, tanto propias como de otros autores, entre los que destacan Salvador Dalí, Fuchs, Koons, Sandoz, etc. Hacia el año de 2012, participa como asesor artístico en la película Prometheus de Ridley Scott, quien le brinda la posibilidad de llevar su universo visual al cine con la tecnología moderna. No obstante, la película fue duramente criticada, así como su secuela, lo cual provocó el desánimo del pintor, a quien se le incluyó en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción en el año de 2013. Finalmente, H.R. Giger fallece en mayo de 2014 debido a una caída que le produjo múltiples lesiones internas, dejando un legado de cientos de pinturas, así como incontables dibujos y colaboraciones. Esto es algo de lo que se puede decir sobre este autor, de quien Sigourney Weaver declaró a su muerte que no se podía decir más que este hombre era un genio absoluto. No obstante, la figura de Giger ha pasado a la historia como alguien relacionado principalmente con la ciencia ficción y el cine, ignorando su faceta como pintor y en general como artista visual, por lo que la influencia en este medio no ha sido tan extensa como en la cultura popular, resultando más significativo para estas generaciones que vinieron después de él que otros autores como Warhol o el mismo Salvador Dalí. ¿Por qué se da este fenómeno con Giger? Si bien no se puede sino teorizar las razones que provocan esta influencia, es claro que más de una generación posterior al autor han crecido literalmente obsesionadas no solo con su imagen, sino con el imaginario que creó a lo largo de su extensa y fructífera carrera. El acercamiento a otros grandes del arte como Dalí o incluso como Jodorowsky dejan en evidencia que el universo de Giger resulta atractivo tanto para la población en general como en aquellos que buscaban dentro de los sueños una salida a la realidad cotidiana. No obstante, basta una rápida mirada a la obra de Giger para darnos cuenta de que lo que el autor suizo buscaba no era una expresión de su propia psique, sino una puerta que conectara dos mundos donde él jugaba el papel de gran maestre, una especie de papa negro que delimitaba las dimensiones de un universo poblado por una pesadilla recurrente de la humanidad, el temor en cada individuo de ser dominado por aquello que antes le servía, la revuelta de las máquinas que devoran mundos y consumen carne para volver la energía eléctrica, o en el caso de Giger, un fluido más oscuro pero no menos brillante. Estas máquinas
criaturas vagamente humanoides que devoran carne divina, desatan su poderío en una cinética que nos recuerda su afición por los trenes. A diferencia de otros autores de universos oscuros como Beksinski, donde la soledad y el silencio opresor marcan la atmósfera de sus valles inmóviles, en Giger el cromo y el dinamismo no dan un respiro para la esperanza. Su obra, siempre en movimiento, revela un infierno de máquinas incansables, de mecanismos perfectamente afinados, donde el horror no es sino una percepción exterior. En el universo de Giger, todo funciona como debe de funcionar, una utopía monstruosa que se asoma al ideal imposible de una sociedad perfecta. Con el ritmo de una ametralladora, la obra de Giger nos recuerda que el horror de la máquina es actuar eficientemente a partir de la ausencia de pensamiento. Sus criaturas están exentas de miedos, esperanzas o alma. Son máquinas creadas para el placer sexual y la eficiencia mecanizada, ávidas de fluidos sexuales como combustible vital, para lo cual crean mecanismos interconectados en una red biomecánica heredera del terror elemental de Lovecraft. No es extraño que Giger tomara de este universo la idea de una existencia antes del tiempo, con reglas completamente incomprensibles para nuestro mundo. Vuelto un explorador, un astronauta perdido en la inmensidad de un universo que apenas lo percibe, el artista se da cuenta de la realidad. Somos insectos, tal vez menos en este mundo. Las proporciones desmesuradas de sus habitantes nos vuelven testigos de lo inevitable. No somos para ellos sino imperfecciones tan banales que ni siquiera merecen ser consideradas. Nuestra destrucción es un mero accidente. El sexo, una unión simbiótica que solo podría ser comprendida por Clive Barker, es lo único que nos relaciona en este mundo. Los fluidos sexuales alimentan a las máquinas y a cambio otorgan placer a sus víctimas mientras son drenadas de toda vitalidad, como si se tratara de moscas dentro de una Venus, una planta carnívora cuya descendencia traspasa nuestra realidad en la figura inconfundible de ese alien que es por lo que todos lo conocemos. Un alien vuelto un ícono de nuestra cultura que representa el mensajero del universo mecánico, un mensajero que explora nuestro mundo, surgido de un tejido claramente orgánico que evoluciona, blindando su frágil estructura en un soldado perfecto y prácticamente indestructible. Si Ripley ha podido vencerlo es porque estaba en su territorio. Solo otra máquina se puede enfrentar a una máquina. Ajenos a este mundo, el residual de Giger es demasiado fuerte para ser ignorado por una generación que, literalmente, ha crecido en lo mecanizado. Tal vez por esto es que nos parece tan familiar, tan posible, tan deseable. Tal vez esa fascinación por Giger no sea necesariamente por el mundo que describe, sino por el mundo en el que ya habitamos. Adheridos permanentemente a una máquina, una interconexión biomecanizada tan sutil que pasa desapercibida. Atrás queda el miedo del cine de los 90, de la revolución violenta, y nos adentramos en el siglo XXI de la mano invisible, de la máquina gigante que nos promete el paraíso a cambio de la sumisión. En esta realidad, la obra de Giger se opone, llama a la resistencia, convoca a la lucha con los mismos medios. Fusionado con su herramienta, el artista apela al inconsciente que nos diferencia de las máquinas. Fiel a su ideología, trabaja de manera automática, sin trazar dibujo. Separándose de cualquier tradición, deja que el aerógrafo se fusione con la carne, volviéndolo una extensión del no pensamiento del artista que abandona gradualmente su humanidad en búsqueda de las claves de un mundo recién descubierto. Y en medio de ese mundo biomecánico consigue erigir un templo para la mujer amada. El rostro de Lee mira omnipotente el pasar de la eternidad. Es testigo de la guerra interna de Giger para advertirnos, para proveernos de combustible para nuestra imaginación y nuestras pesadillas, para llamar la atención de generaciones futuras sobre las posibilidades de la oscuridad en el arte, en la vida, en el amor. Y ahí, mientras Giger caía rumbo a su muerte, en el momento de aplastar su frágil cuerpo contra el suelo, la imaginación inalcanzable del genio escapó a su prisión orgánica para buscar ese templo, para reunirse de una vez y para siempre con esa mirada piadosa, triste y ausente de Lee Tumbler. Tal vez en ese momento, en la monstruosa oscuridad de la muerte, es que H.R. Giger por fin encontró algo de paz.
Ya para terminar, quisiera dejarles una bibliografía. La verdad es que mi conocimiento sobre Giger es más bien empírico, pero hay algunos libros muy interesantes que ustedes pueden consultar para conocer su trabajo, su obra y para profundizar sobre la vida de este autor. El primero es H.R. Giger, Film Design, que es una revisión por sus diferentes diseños para el mundo del cine, bastante interesante. El segundo sería Alien Diaries de H.R. Giger, un repaso sobre el proyecto de Alien, así como una gran colección de obra gráfica asociada. Después la autobiografía de Giger de la editorial Taschen, un volumen dedicado al autor con un prólogo de Timothy Leary y con textos del mismo Giger, y finalmente el famoso Necronomicon, volúmenes 1, 2 y 3, y claro está el imperdible documental Dark Star H.R. Giger's World de Belinda Salim. Pues es lo que tendría que decir del día de hoy. No olviden asistir a la muestra de este autor próximamente en la Ciudad de México, donde espero encontrarlos para platicar un poco más de este pintor, de este autor tan prolífico y tan desconocido, pero tan famoso al mismo tiempo. También les recuerdo que si quisieran seguirme a mi página oficial, lo pueden hacer en www.drfranciscosoriano.com o a mis redes oficiales, tanto Instagram como Twitter, o que si quisieran colaborar para el canal lo pueden hacer vía Patreon o PayPal. Pues es lo que tendría que decirles el día de hoy desde la Ciudad de México. Soy el doctor Francisco Soriano, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.